¿Me oís? ¿Sigo?
a ser sus anfitriones en este increíble encuentro internacional de procesos de lectura, donde vamos a tener un invitado súper especial que ya ha estado antes en Mentor Educación para Todos, y es nuestro amigo Víctor Cerrudo, que nos acompaña desde España. Sí, que nos acompaña desde España y que nos va a hablar sobre los prerequisitos lectores. En un momento ya les vamos a comentar un poco quién es él. Si ustedes han estado en algunos webinars anteriores, él nos ha comentado un poco de su metodología, del método OBIP, que ayuda muchísimo en la comprensión, y sobre todo en infantil y en primaria, para el tema de la lectura. Así que, bueno, sin alargar más esta bienvenida, esta presentación, les pedimos a todos ustedes, amigos, por favor, que estén súper atentos, porque enseguida María Victoria va a dar algunas recomendaciones que son importantísimas para el desempeño de este webinar, tanto en la parte en la que estamos aquí en vivo, como en lo que va a venir después. Entonces, por favor, estemos súper atentos y escuchemos a lo que nos va a decir María Victoria. Así que, dale. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría verlos el día de hoy. Tanta gente de tantos hermosos países que se están conectando, y muchas gracias por sus mensajes de cariño. Ustedes saben que los queremos muchísimo. Y por favor también coméntenos de qué país nos están mirando, qué profesión tiene usted y también cómo se siente usted. Decirle por favor que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. También lo puede compartir en su muro, así se le va a quedar grabado y lo puede ver, también lo pueden ver sus seres queridos. Y también nos ayudaría muchísimo, pero muchísimo, no sabe cuánto, si puede compartir este encuentro en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, etiquetar a sus amigos para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. También ahí abajito, no se olviden que está la campanita, activen la campanita, sigan la página, también denle like a la página para que no se pierda de ninguna de las novedades de este encuentro y toda la información que vamos a postear. También decirles que pueden realizar preguntas, nosotros como siempre estamos atentos y le vamos a hacer llegar a nuestro querido Víctor Cerrudo después del encuentro, y también le vamos a pasar el material como siempre, queridos amigos. Y estamos muy emocionados porque este encuentro es súper especial para nosotros, porque lo va a dar Víctor Cerrudo, que es parte de nuestra familia, que es un ser que lo queremos muchísimo y es una excelente persona, un maravilloso profesional. Mide 2 metros, pero trabaja con los más chiquititos y pues da la pasión y da su vida por enseñarles la lectura, también la escritura a todos los niños. Entonces es un ser maravilloso y le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Y dicho esto, queridos amigos, yo sé que muchos quieren saber sobre los certificados, así que le vamos a decir que no hay link de asistencia. Como siempre, no tenemos link de asistencia. Esto con el fin para que usted pueda disfrutarlo de mejor manera el encuentro y no esté pendiente del link de asistencia. Lo que sí hay es la evaluación que vamos a mandar a los grupos de WhatsApp. Por mucho ojo ahí a qué grupo de WhatsApp vamos a mandar. Solamente los que dicen pros de lectura, un poquito y el número. La imagen es con este encuentro, es una imagen violeta, para que usted se pueda dar cuenta si está en ese grupo. Si no está en el grupo, no se preocupe, queridos amigos, que como siempre vamos a estar mandando el grupo de WhatsApp durante el encuentro para que usted se pueda unir y recibir la evaluación. La evaluación va a estar abierta hasta el día de mañana, sábado, hasta el 4 de diciembre, hasta las 23:59 horas de Bolivia. Por favor, fíjense la hora de su país para que no se le pase el tiempo, pero como ven, tienen muchísimo tiempo, hágalo con calma. Las preguntas no están difíciles, todos en base a lo que vamos a ver el día de hoy. Y los certificados vamos a mandar a los mismos grupos de WhatsApp, que es pros de lectura. Por favor, fíjense si están ahí, el día lunes 6 de diciembre a las 20:00 hora de Bolivia. También por favor fíjense la hora de su país para que no haya confusión. Y bueno, dicho esto, este encuentro va a ser maravilloso. Coméntenos cómo se llama usted, por favor, para también puedan compartir el webinar, para que el encuentro, para que podamos llegar a muchísimos profesionales más el día de hoy. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es Víctor Cerrudo. Claro que sí.
Les comento quién es nuestro amigo Víctor Cerrudo, que nos acompaña de España. Él es tutor de educación infantil en colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde el año 2005. Su nombre es Víctor Cerrudo y Gelmo. Es diplomado en logopedia de la UCM, es diplomado en magisterio de educación primaria por la UCM y también es experto universitario en intervención educativa en lectura y escritura también de la UCM. Además que es una persona maravillosa, es una persona muy creativa y van a ver que este encuentro y esta ponencia que va a dar él, la va a dar con mucho entusiasmo y con mucho cariño para todos ustedes. Y dicho esto, María Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros ponentes en Mentor Educación para Todos? Y como siempre, queridos amigos, por favor, alisten sus deditos para que le demos una gran bienvenida y también calurosa, ya que en España hace muchísimo frío, a nuestro querido Víctor Cerrudo. Hagamos una lluvia de corazoncitos, de reacciones, de los likes, de me encanta, por favor, para que hagamos una lluvia de reacciones y lleguemos hasta Víctor Cerrudo, hasta España, porque hace muchísimo frío. Así que no se olviden, por favor, queridos amigos, de compartir el encuentro y también de reaccionar para hacer la lluvia de reacciones. Y dicho esto, por favor, Víctor Cerrudo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabes que esta es tu casa y el micrófono es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Luis y María. Ya sabéis que estoy encantado de estar aquí. Llevamos toda la semana hablando, mandándonos WhatsApp porque queríamos que fuera lo más especial posible. Ya sabéis que os quiero muchísimo y nada, que estamos aquí, estoy aquí siempre para todo lo que necesitéis. Pues vamos a empezar por, como bien han dicho, y vamos a trabajar los procesos de lectura, especialmente los prerequisitos lectores. Voy a empezar a transmitir la pantalla, compartir mi pantalla para que la podamos ver, ¿de acuerdo? Esto que os voy a presentar luego lo facilitaré a ONG Mentor para que lo suban a la plataforma, así que pues para que estéis más tranquilos de copiar apuntes o alguien si quien necesita, porque luego lo vais a tener en PDF. Pues empezamos, creo que se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve, verdad? Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy nos vamos a centrar en qué es en los prerequisitos lectores, que ahora veremos qué consisten y sobre todo la importancia vital que tienen en el desarrollo de la lectoescritura y la escritura de nuestros niños. Como bien han dicho, me llamo Víctor Cerrudo y Gelmo y actualmente soy tutor de 4 años en el Colegio Público Virgen de Peña Sacra en Manzanares, el Real Madrid. Si hay algún compañero, les mando un saludo desde aquí muy, muy cordial. Para organizar un poquito este webinar, ¿qué vamos a ver? Pues primero vamos a analizar un poco la madurez lectora. En segundo bloque, unos criterios tradicionales que consideramos causa o muy importantes en el desarrollo de la lectoescritura. En un bloque 3, la conciencia fonológica, que es el rey de los prerequisitos lectores, como veremos a continuación. Y en el bloque 4, los otros prerequisitos lectores. ¿De acuerdo? Y si nos da tiempo, vamos a intentar terminar con una actividad que podamos hacer una especie de juego para que veamos un poquito si podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en la tarde de hoy. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de la madurez lectora. ¿Por qué empezamos con esto? Porque es muy habitual, y voy a hablar en plural, que los profesores en muchas ocasiones utilicemos el concepto de madurez lectora como un prerequisito lector. Es decir, el niño no ha aprendido a leer todavía porque no está maduro a nivel lector. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que este concepto actualmente está en desuso, es decir, el concepto madurez lectora como tal no se debe aplicar y no es especialmente importante en el desarrollo lector. Es decir, ha bajado un peldaño en la importancia que le hemos dado tradicionalmente los profesores a la lectoescritura en función de esta madurez lectora. ¿Y por qué ha desaparecido? ¿Por qué está en desuso actualmente? Por varias razones. El modelo maduracionista, es decir, el que considera que la madurez lectora existe como tal, considera que el aprendizaje de la lectoescritura se concibe como un proceso natural. Es decir, la lectoescritura surge de manera espontánea en el niño. Pues en los últimos años se ha descubierto que el cerebro de los seres humanos no está predispuesto a aprender a leer y a escribir. Es decir, no tiene unas estructuras corticales dedicadas a esto. Lo que ocurre es que hay un proceso de reciclaje neuronal en el que ciertas partes del cerebro se reacondicionan para que el niño pueda leer y escribir. ¿Qué ocurre? Que eso es un proceso, como veremos ahora, diferente. ¿De qué depende el concepto de madurez? ¿A qué se refiere? Pues especialmente a capacidades madurativas como la motricidad, la orientación espacial, el ritmo, el esquema corporal. Aquí sí hay un concepto de madurez y, como os he dicho, es un concepto que actualmente está en desuso. Si esto ha desaparecido, el concepto maduracionista tiende a perder fuerza.
lo que se desarrolla ahora es el modelo psicológico cognitivo. ¿Qué defiende este concepto? Que el aprendizaje de la lectoescritura es un constructo sociocultural, es decir, la sociedad tiene que enseñarte a leer y a escribir. ¿Y cómo se aprende a leer y a escribir? Pues a través de la familia con un aprendizaje o especialmente en la escuela. ¿De acuerdo? Depende de experiencias lingüísticas, metalingüísticas, comunicativas y del conocimiento del mundo. Y se centra en los prerequisitos lectores, que es lo que vamos a analizar hoy en este webinar, para analizar el desarrollo lectoescritor. Por tanto, es interesante que eliminemos el concepto de madurez lectora y lo sustituyamos por los prerequisitos lectores. Ahora voy a explicar qué son estos prerequisitos. Primero, son habilidades relacionadas directamente con la lectura, ¿de acuerdo? Tienen un patrón evolutivo predecible, es decir, hay una universalidad en las fases del desarrollo de los prerequisitos. Esto es muy importante porque nos va a permitir saber qué niños tienen un desajuste o están ajustados un poco a un desarrollo más normalizado, más estandarizado. Están muy bien consolidadas en los lectores más competentes y no en los menos competentes, y puede relacionarse con el nivel del niño. Además, el entrenamiento y la práctica conlleva una mejora del rendimiento lector, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos considerar que el concepto de prerequisitos lectores es todas las circunstancias previas necesarias para que un niño pueda finalmente aprender a leer y a escribir. Y siempre se desarrollan muchos años y muchos meses previamente al desarrollo de la lectoescritura. Podríamos considerar que los prerequisitos es la carrera y la llegada a la meta sería cuando el niño realmente utiliza todo ese bagaje de esos años en la educación infantil y en los primeros años de la educación primaria, cuando empieza a leer y a escribir formalmente. Hay una serie de criterios tradicionales que también se han asociado mucho como condicionantes ¿cómo lo diría? Aspectos que nos pueden decir si un niño va a aprender a leer o a escribir de una manera más funcional. ¿Cuáles son? Los aspectos sensoriales y perceptivos, a los que en infantil le damos mucha importancia y en la primaria, los aspectos socioeconómicos y la educación y la inteligencia. Vamos a analizar primero los aspectos sensoriales. Por supuesto, todo el aspecto sensorial es importantísimo en la lectoescritura, pero en la escuela se ha dado mucha importancia a actividades en las que trabajamos todos los aspectos sensoriomotores, sensorioperceptivos, como que van a incidir efectivamente en el desarrollo de la lectoescritura. Y por supuesto, aunque tengan importancia, no son tan definitorios. Por ejemplo, Bellutino, en la Universidad de Chicago, demostró más allá de cualquier duda razonable que los niños con problemas de lectura no tienen problemas perceptivos ni visoespaciales. Los malos lectores no presentan problemas de percepción visual ni de organización de la información. Y Nizan y Jiménez y Artiles establecieron que los aspectos visoperceptivos y psicomotrices tienen un valor predictivo casi nulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que trabajarlo? Por supuesto que tenemos que estimularlo dentro de la escuela como una parte más del desarrollo global y estimular del niño. Sin embargo, si yo creo que trabajando solo los aspectos sensoriomotores del niño voy a conseguir el desarrollo lector, eso es lo que tenemos un poquito que modificar. Voy a trabajarlo, ¿por qué? Porque el niño necesita todas estas capacidades sensoriales para pues, desenvolverse en su vida diaria, pero no son tan definitorios en el desarrollo lector. Los aspectos socioeconómicos, por supuesto, son muy importantes. Es decir, para empezar, un niño que empieza a leer y a escribir necesita material escolar, necesita libros, necesita estar dentro de ese estímulo lectoescritor que le va a permitir el acceso a la lectoescritura. Pero no es la causa definitiva del fracaso lector. Os voy a poner tres estudios que se realizaron muy significativos. En el año 2005 y 2003, estos autores demostraron que los alumnos con bajos ingresos mejoraban en lectoescritura de manera significativa si se aplican programas de conciencia fonológica, que es lo que vamos a analizar a continuación. Es decir, es cierto que los aspectos socioeconómicos son muy importantes y, por supuesto, sobre todo el acceso a recursos en lectoescritura, recursos educativos, pero podemos aplicarlo independientemente de estos programas de conciencia fonológica. Y en el 2005 se detectó una influencia de la pobreza sobre el desarrollo de la lectoescritura. Sin embargo, esta influencia desaparecía si se aplicaban programas de conciencia fonológica. Es decir, podemos mitigar esas deficiencias o esos déficits que tienen algunas familias o algunos sectores sociales
a través de los programas de conciencia fonológica. Y un aspecto esencial es que estos programas son relativamente sencillos de aplicar sin necesidad de mucho material. Es decir, podemos realizar actividades en las que trabajamos la conciencia fonológica y los prerequisitos lectores que no van a ser realmente demasiado caros. Incluso actividades orales que veremos a continuación no necesitamos ningún tipo de material. Los aspectos educativos y la inteligencia también, por supuesto, son definitorios, pero Carlos Gallego afirma que un C elevado va a dificultar el aprendizaje lector, pero no va a ser definitorio, ¿de acuerdo? Y estos autores, Loningham, Bars, Anthony Baker, en el año 98, afirman que los alumnos que mejor manipulan las sílabas y los fonemas aprenden a leer más rápido, con independencia del CI y del nivel socioeconómico familiar. Por supuesto que un niño con un CI bajo pues va a tener dificultades para el aprendizaje lector, pero va a tener el mismo hándicap en diferentes aspectos de su desarrollo global, es decir, a nivel social, a nivel afectivo. Por tanto, es importante y va a generar dificultades en el aprendizaje lector, pero no va a impedir el acceso en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que trabajar todos esos aspectos, tenemos que cuidarlo, tenemos que intentar que estos aspectos no sean tan limitantes, pero tenemos que centrarnos especialmente en aquellos aspectos que sí van a incidir y porque están demostrados en el aprendizaje lector. Por tanto, ¿qué son predictivo y qué no es predictivo en el aprendizaje lector? Pues no explican el futuro éxito lector, los aspectos sensoriales, la inteligencia, el nivel sociocultural y la educación. Sin embargo, estos tres prerequisitos sí, que son la conciencia fonológica, la velocidad de denominación y el conocimiento del nombre de las letras y sus sonidos. Ahora nos vamos a meter a analizar uno por uno estos prerequisitos. La conciencia fonológica. Este es, digamos, el rey, como he comentado al principio, es el rey de los prerequisitos, es decir, es el que tenemos que trabajar si queremos realmente potenciar y estimular el desarrollo de la lectoescritura en nuestros alumnos y alumnas, incluso en nuestros hijos, si sabemos aplicarlo dentro del hogar. ¿Qué es la conciencia fonológica? Pues a mí me gusta utilizar la definición de Carmen Allende. Básicamente es una habilidad metalingüística que supone la conciencia de que en el lenguaje existe una serie de secuencias fonológicas que pueden ser descompuestas en secuencias más simples, así como la capacidad para manipularlas, ¿de acuerdo? Es decir, que yo pueda segmentar, manipular tanto palabras, sílabas como fonemas en el lenguaje oral, ¿de acuerdo? Hay muchas definiciones, pero básicamente recogen esta esencia. La conciencia fonológica básicamente reconoce tres procesos. Uno, el reconocimiento de esas unidades, saber qué es una sílaba, discriminar una sílaba y manipularlas. ¿De acuerdo? Esos son los tres procesos que van a influir y van a actuar sobre las manipulaciones que realice el niño y los adultos sobre las unidades sonoras del lenguaje oral. Además, existe una universalidad en la conciencia fonológica. Por cierto, CF es conciencia fonológica, que utilizo bastante esas dos letras para no alargar el título. Esta universalidad nos va a dar mucha información sobre el desarrollo en lectoescritura del niño. Las capacidades de segmentación siguen un curso de adquisición gradual con momentos evolutivos diferentes. Sebastián y Maldonado y de Fior afirma que hay una secuencia universal en el desarrollo de la conciencia fonológica. Aquí están muy de acuerdo todos los investigadores en esta secuencia. Sin embargo, donde no se ponen tan de acuerdo los investigadores de lectoescritura es si el aprendizaje de la lectoescritura produce el conocimiento fonológico o al revés, que el conocimiento fonológico precede a la lectura. Aquí es donde han tenido sus más y sus menos, sus disputas, sus controversias, pero básicamente se han puesto de acuerdo y han ganado todos, es decir, hay mitad y mitad. La conclusión más extendida es que estos dos procesos, tanto el aprendizaje de la conciencia fonológica como el inicio en la lectoescritura, el aprendizaje lector, es bidireccional. ¿De acuerdo? Es decir, el conocimiento fonológico influye en la lectura y el aprendizaje lector va a potenciar y estimular y aumentar el conocimiento fonológico. Además, ambas realidades se ayudan, se complementan, es decir, hay un momento en el que es como un tornillo y una tuerca, es decir, empiezan a juntarse y forman una unidad bastante equilibrada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la conciencia silábica es la capacidad para segmentar sílabas, precede a la lectoescritura. Por ejemplo, aquí tenemos un escrito de un niño de 4 años y 7 meses que está haciendo una escritura silábica que ahora continuaremos. ¿Pero qué ocurre? Que cuando el niño aprende a leer,
se estimula la conciencia fonológica. Es decir, cuando yo empiezo a leer, empiezo a escribir, tengo que hacer un análisis de los sonidos, tengo que segmentarlos, tengo que colocarlos en el orden correcto y todo eso va a acelerar sobre todo el desarrollo de esta conciencia fonológica. Yo, por la experiencia que llevo ya de muchos años trabajando un poquito en función de este prerequisito lector, yo más que estimular creo que lo que hace es acelerar la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque el niño empieza a escribir, empieza a utilizar los sonidos, empieza a hacer las correspondencias, grafemas, fonemas con mucha más intensidad y con mucha más habituidad y lo que provoca es un acelerón en la conciencia fonológica, hasta que llegamos a un niño que empieza a escribir todos los fonemas y todas las grafías cuando tiene que realizar el proceso. Por ejemplo, Alegría dice que la lectura en un sistema alfabético requiere el desarrollo de la conciencia fonológica y viceversa. ¿De acuerdo? Y por un lado es un facilitador del aprendizaje de la lectura, pero por otro en parte se adquiere con el inicio de esta. Es decir, esto nos indica que podemos realizar un trabajo previo en educación infantil, pero cuando entren en la etapa de 5 años o primero de primaria con 6 años, ese aprendizaje, esa iniciación en la lectoescritura, vamos a ver que el proceso se acelera de una manera mucho más intensa. Y la parte negativa del proceso es que aquellos niños que tienen dificultades en este prerequisito van a empezar a demostrar una dificultad para acceder y seguir el ritmo, digamos, de los compañeros y, digamos, de un desarrollo más ajustado de la lectoescritura. ¿Cómo se puede desarrollar la conciencia fonológica? Pues básicamente utilizando dos estrategias. Primero, enseñando explícitamente estas habilidades, es decir, la conciencia silábica se puede enseñar mediante el silabeo del niño en la escuela y en la casa. Y aprendiendo en un sistema alfabético, es decir, un sistema fonético en el que el niño rápidamente establezca relación entre grafemas y fonemas. Básicamente son las dos maneras más fáciles y más rápidas de acceder y potenciar la conciencia fonológica. ¿Qué nos va a permitir la conciencia fonológica? Pues lo más interesante es que nos va a permitir identificar a aquellos niños que presentan desajuste en su desarrollo, anticipando lo que va a venir, lo que debería ocurrir y detectando posibles problemas en el desarrollo lector. Como vamos a ver, ya en la etapa de educación infantil, y ya no solo por mi experiencia, sino porque muchos autores lo reafirman, podemos detectar alumnos que empiezan a tener desajustes, incluso muchos años antes de que empiecen a leer y a escribir formalmente. Eso es lo más interesante para mí de este aprendizaje y este prerequisito lector. Por ejemplo, este niño que escribe la palabra copa completa en 4 años y 8 meses, como veremos a continuación, vamos a saber que es un niño que va muy adelantado a la evolución más normalizada o más naturalizada de la conciencia fonológica. ¿Qué ocurre antes de los 5 años? Pues básicamente que el niño empieza a silabear, ¿vale? Es una capacidad incluso bastante natural, es decir, tampoco necesita mucho aprendizaje ni mucha estimulación, pero incorporar esta actividad en el aula vamos a ver que acelera rápidamente esta capacidad de segmentación de las unidades silábicas del habla. Y a partir de los 5 años, ¿qué ocurre? Se desarrolla la conciencia fonémica, la capacidad para aislar, segmentar e identificar los sonidos como unidades mínimas del lenguaje oral. Por ejemplo, para que os veáis, ya en el año 2000, Bush y Lisworth recopilaron 70 estudios en los que señalaban la conciencia fonológica como un predictor de la lectoescritura. Es decir, hace ya 20 años, y ha habido muchos artículos y muchos investigadores que han aumentado toda esta cifra. Pero ya en esa época, fijaros la cantidad de evidencias empíricas de la influencia de este prerequisito. Aquí, no quiero enrollarme mucho, pero os pongo 3 referencias de varios autores. Por ejemplo, en el año 2003 se demostró que los déficits en conciencia fonológica se relacionan con la aparición de trastornos lectores. Lieberman y Sackelman en el 97 afirman que los lectores menos competentes no son conscientes de que las palabras pueden dividirse en fonemas. Fijaros que qué interesante en el sentido de que no pueden manipular los sonidos los niños menos competentes. En este caso podríamos considerar pues probablemente los disléxicos como las personas que tienen más dificultades para iniciarse en la lectoescritura. Y Katz, Fey, Zahn y Tomlin en el 2001 afirmaron que la medida de la conciencia fonológica es un factor que predice la aparición de futuros trastornos en lectoescritura. Por tanto, si yo conozco las etapas de la conciencia fonológica, considero cómo deben ir desarrollándose, ajustándose en función de esa universalidad, puedo detectar ya en 4 o 5 años alumnos que pueden salirse de esa norma del aprendizaje lector. Bellutino, por ejemplo, afirma que los niños de los jardines de infancia que poseen cierta habilidad para segmentar las palabras en sílabas y unidades fonémicas aprenden a leer mejor
que los niños que no tienen esa capacidad de segmentación. Y muchos de los estudios que os he comentado antes se basan en la correlación, es decir, que dos variables se modifican de manera cooperante. Pero ¿qué ocurre? Que muchos autores desde el año 95 hasta el último, en el año 2017, han demostrado, es decir, ya no solo hay correlación, hay causalidad de que la conciencia fonológica es el predictor de la lectoescritura. Por tanto, si sabemos que este prerequisito lector influye especialmente en la lectoescritura, es importantísimo que en la educación infantil y en primero y segundo de primaria estén incorporadas esas actividades o esa estimulación de este prerequisito lector. Algunas críticas a la conciencia fonológica. Pues algunos autores como Echevarborda, en el año 2003 se centraba diciendo que la conciencia fonológica permitía especialmente centrarse en la decodificación, es decir, la transformación de grafemas en fonemas o de fonemas en grafemas. Es decir, se quedaba, digamos, muy lejos de la comprensión lectora. Pero en los últimos años estos autores han demostrado que la conciencia fonológica actúa en los aspectos semánticos y interpretativos de la lectura. ¿Cuál es la explicación? Si un niño aprende rápidamente a decodificar, tiene una buena fluidez lectora, una rápida velocidad lectora, ¿qué ocurre? Esos procesos de decodificación van a ir dejando espacio a otros procesos cognitivos que van a influir especialmente y van a estar liberados de recursos para comprender, para hacer diferencias, para entonar, para centrarse en los aspectos suprasegmentales de la lectoescritura y van a permitir que esa comprensión quede mucho más apoyada por los recursos cognitivos liberados. Un niño que lee lento, que silabea, que tarda muchos años en aprender a leer por algún trastorno lector o simplemente un retraso en el desarrollo de la lectoescritura, obviamente los recursos van a estar centrados en la codificación grafema-fonema o fonema-grafema y va a impedir que utilicen esos recursos para aspectos semánticos o comprensivos de la lectoescritura. Los niños cuando empiezan a leer y silabean, empiezan a decir el perro es mi animal favorito. Cuando acaban de leer esa frase, si le preguntas qué han leído, muchos te dicen que no saben. ¿Por qué? Porque simplemente toda su capacidad cognitiva y los recursos lectores han estado centrados en esa decodificación. En ese caso, o se lo repetimos nosotros la frase para que a través del lenguaje oral pueda interpretar ese enunciado que ha leído. Cuando los niños aceleran ese silabeo y se reduce, la comprensión lectora se amplifica y mejora muchísimo. Eso, todos los profesores que estéis en 5 años en primero y segundo de primaria lo habréis valorado y lo habréis visto seguro. Y ahora vamos a centrarnos en la secuencia, es decir, esta universalidad que comentábamos anteriormente, ¿cómo se demuestra o cómo se organiza? Pues la conciencia fonológica tiene 3 etapas que abarcan, por supuesto, teniendo mucha precaución en los límites. Podemos salirnos un poquito de esos límites, pero siempre marcan este paso de etapa en etapa. De 3 a 6 años se desarrolla la conciencia fonológica. De 3 a 4 años la conciencia de palabra, ¿de acuerdo? Eso significa que el niño va a poder segmentar las palabras del lenguaje oral. De 4 a 5 años desarrolla la conciencia de sílaba o conciencia silábica y la conciencia de fonema entre los 5 y los 6 años de edad. Ahora vamos a analizar una a una. De 3 a 4 años, los benjamines de la educación infantil, los más pequeñitos. En la conciencia de palabra, el niño comienza a segmentar las palabras del lenguaje. El perro es bonito, ¿de acuerdo? Y además sabemos que estas destrezas empiezan entre los 3 y los 4 años de edad. Es decir, que el niño empieza a estar capacitado para empezar a analizar las estructuras sonoras del habla, del lenguaje oral que recibe. De 4 a 5 años, conciencia silábica o conciencia de sílaba. El niño comienza a segmentar y manipular las sílabas del lenguaje oral. ¿De acuerdo? Bar, co. Es decir, el niño interpreta que esa palabra se puede descomponer en 2 unidades. En este caso, bar, co. Y la siguiente etapa de 4 a 5 años, de 5 a 6, perdón, la conciencia de fonema o conciencia fonémica. En este caso, el niño ya comienza a segmentar y manipular los fonemas del lenguaje oral. Es decir, lobo. ¿De acuerdo? Es decir, entre los 5 y los 6 años, el niño va a empezar a partir los sonidos de las palabras. ¿De acuerdo? Por eso,
Normalmente en torno a los 6 años de edad, es decir, al final de esta etapa de conciencia fonémica, el niño puede estar en condiciones de empezar a leer y a escribir. Daros cuenta que es una etapa que dura un año, es decir, los avances son progresivos y en ocasiones lentos, pero sobre los 6 años podemos estar estableciendo no un límite, pero sí un momento muy importante y muy crítico en el desarrollo de la lectoescritura. Os voy a poner un vídeo de una niña que está haciendo segmentación fonémica. En este caso es mi hija. ¿Qué has dicho? ¿Escribimos lanza? No, arco. Arco, venga. Arco. Pues venga, escribimos arco. Ah. Ah. Co. ¿Cuál es? Muy bien, la C. Oh. Muy bien, hija. Arco. ¡Qué bien! ¿Cuál? En este caso, esta niña era capaz de segmentar los fonemas. En el momento que yo puedo segmentar los fonemas y enlazo con el segundo prerequisito lector, que es el conocimiento de las letras y sus fonemas, puedo estar en condiciones de empezar a leer y a escribir. Y ahora, lo más importante, ¿qué relación hay entre las etapas de la conciencia fonológica y la escritura de los niños? Pues en la etapa de conciencia silábica realizan la escritura silábica. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando yo mando a escribir un niño la palabra rosa, un niño desea escribir una palabra rosa, escribe la O y la A. Y en la palabra piso, la I y la O. ¿Cuál es la causa de que escriban así? Porque en realidad no es un error. Es decir, muchas personas consideran que el niño no sabe escribir, el niño se come letras, tiene algún problema, tiene algún trastorno de escritura. Si esto ocurre entre los 4 y los 5 años de edad, que es la etapa de conciencia silábica, es normal. ¿Por qué? El niño empieza a segmentar la palabra rosa. Ro. No está en condiciones de acceder al fonema, por tanto tiene que tomar una decisión, elegir una letra que representa esa sílaba. Normalmente escogen la O, la vocal, perdón. ¿Por qué? Porque la vocal siempre lleva la fuerza tónica de la sílaba. Por tanto escribo ro, la O, sa, la A. Y en piso exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre en la etapa de conciencia de fonema de 5 a 6 años de edad? Pues que realizan la escritura alfabética, es decir, cualquier fonema tiene una correspondencia gráfica. En este caso, rosa, casa, bola, viernes, hola. A partir de los 5 años, algunos niños pueden comenzar a escribir este tipo de escritura alfabética. Por supuesto, cada niño lleva un desarrollo más rápido, más lento, que ahora veremos, pero estas etapas, en principio, siempre están presentes en el desarrollo de la lectoescritura. ¿Y qué ocurre entre la etapa silábica, 4 o 5 años, y la etapa fonémica? Que desarrollan la escritura silábica alfabética. Es esto. ¿Qué significa? Que el niño tenía que escribir la palabra pila y escribió solo la vocal I de la sílaba pi y la el. Perdón. Vale, perdón, que me está fallando. Pero escribió la sílaba la completa. Es decir, escribió una escritura silábica en la primera sílaba y una escritura alfabética en la segunda. Esto va a ocurrir entre los 5 y los 6 años de una manera escalonada. Y los primeros fonemas consonánticos que aparecen son, los fonemas fricativos, los vibrantes y los laterales. ¿Por qué estos fonemas son los primeros en aparecer? Porque los fricativos se pueden alargar artificialmente. Por ejemplo, sa, la S, la S es la vibrante. La F, en las vibrantes, la R fuerte se puede alargar. Y las laterales, en cierta manera, también las puedo temporalizarlas con un mayor tiempo. La. Por tanto, el niño, cuando empieza a segmentar fonemas, tiene más tiempo de detectar estos fonemas. ¿Cuáles son los últimos en aparecer? Los oclusivos, los nasales, los aflicados y los palatales. Por ejemplo, la P de pila. ¿Por qué? Porque ahí queda completamente camuflada por la vocal. Por tanto, si vemos que nuestros alumnos entre los 5 y los 6 años empiezan a escribir de esta manera, significa que tienen un desarrollo ajustado. Cuando se vayan acercando a los 6 años y medio, pues lo normal es que vayan lo más habitual es que vayan completando el resto de fonemas. Por tanto, los tutores tenemos que estar pendientes de qué fonemas van apareciendo y si son los fricativos, los vibrantes y los laterales. ¿De acuerdo? Hay unas franjas temporales de desarrollo de la lectoescritura. Vamos a poner un ejemplo de 4 a 7 años. Aunque es cierto que la conciencia fonémica finaliza entre los 6 años, es cierto que hay muchos niños que hasta los 7 no la finalizan. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan un desarrollo o tienen una sensibilidad mucho menos desarrollada que otros niños. Por ejemplo, entre los 4 y los 5 años y un poquito avanzado aparece la escritura silábica, la etapa de conciencia silábica.
y se alarga un poquito, es decir, no llegar a los 5 años no significa que vaya a aparecer ese tipo de escritura completa. Pero a partir de esta edad vamos a ver que aparece este tipo de escritura, la silábica alfabética, es decir, el niño empieza a mezclar, a identificar fonemas consonánticos, pero no todos, la etapa de conciencia fonémica. Y a partir de los 6 años, un poquito en adelante, a lo mejor acaban con la escritura alfabética, ¿de acuerdo? Pero es cierto que podemos encontrar niños que tienen un desarrollo mucho más temprano, mucho más precoz. Por ejemplo, antes de los 5 años hay niños que desarrollan la escritura silábica muy rápidamente, en la etapa de conciencia silábica. Antes de los 5 años ya empiezan a presentar escrituras silábicas alfabéticas, incluso antes de llegar a los 6 años. Y la escritura alfabética aparece antes de los 6. Digamos, tienen un desarrollo mucho más adelantado, mucho más ajustado o mucho más acelerado que otros alumnos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es importante es que hay una universalidad, que hay una serie de etapas de desarrollo. Los cambios pueden aparecer en meses, por ejemplo. En este texto que escribió el mismo niño, vemos que intentó escribir la palabra pelo, escribió EO en los 5 años, pero a los 5 años y 9 meses ya apareció la P. En risa apareció IA a los 5 años, una escritura silábica, y a los 5 años y 9 meses ya metió la S en risa. Y alto, escritura silábica AO, apareció alo, alto. Es decir, estos avances son largos en el tiempo, se dilatan, pero esta diferencia de escritura en el mismo niño a lo largo de los meses nos va a demostrar que este niño está avanzando en la etapa de conciencia fonémica, que es la que permite segmentar y partir los fonemas. Y fijaros, hay niños que en menos meses pueden presentar algún cambio. Este niño, arriba a los 4 años y 3 meses, quería escribir la palabra rosa y solo escribió la S. Pero fijaros que a los 4 años y 6 meses ya escribió OA. ¿De acuerdo? Es decir, este niño está en etapa de conciencia silábica y vemos que progresivamente presenta ese tipo de escritura, en la que las vocales son las que representan la sonoridad de la sílaba completa. Por tanto, tenemos que ver que hay niños que van a ir de manera más rápida, de manera más lenta, pero lo importante es que esta escritura de 4 años y 6 meses es la que corresponde a su edad cronológica. ¿Y cuál es la mejor herramienta evaluativa que os voy a proponer? Pues es la siguiente, el cuaderno de lectura y escritura. Está actualizado, es el que estoy utilizando yo actualmente. Y aquí lo que hago es un barrido de todos los niños, ¿vale? Por ejemplo, este alumno a los 4 años y 8 meses le mandé escribir una palabra y me escribió OA. Este niño está dentro de la etapa de escritura silábica y me escribe de manera silábica. Por tanto, el desarrollo es muy ajustado, es decir, es el tipo de escritura que depende y debe aparecer en esta edad. Y fijaros que un mes después, a los 4 años y 8 meses, dentro de la etapa de conciencia silábica, me escribe una R, una S y una A. Significa que ha avanzado en su análisis fonológico. Aquí ya me escribe la sílaba completa. Esta niña es capaz de detectar el fonema fricativo S y escribe la sílaba completa. En cambio, fijaros, al principio, hace 2 meses, un mes antes, a los 4 años y 7 meses, escribió la sílaba RO, solo la vocal. Pero un mes después aparece la R. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que en este caso, la R ha tenido mayor sonoridad que la vocal. Ha hecho ro, 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 y se ha quedado con la R. Pero fijaros que todavía esa etapa silábica tira mucho de este alumno y se ha olvidado de escribir la vocal. Esta niña está empezando ya a escribir silábica alfabética antes de pasar a la etapa de conciencia fonémica. Por tanto, en este caso, esta niña lleva un excelente desarrollo de la lectoescritura. Aunque se coma letras, aunque al principio escriba O y luego una R, me está demostrando que es la etapa ajustada la escritura ajustada a su etapa de conciencia silábica. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es, lo he comentado, este es el cuaderno de lectoescritura, y yo lo que hago es cada mes o cada 2 meses presentarle la misma palabra. Normalmente elijo 2. Una rosa, que es rosa, ¿por qué? Porque tiene 2 fonemas fricativos para ver si es capaz de detectarlos de manera eficaz. Y luego pila, porque la P es muy difícil de detectar. Imaginaros que esta niña le mando a escribir la palabra pila y me detecta ese fonema bilabial oclusivo. Pues significa que es capaz de detectar fonemas muy complejos de analizar. ¿Vale? Por tanto, esta es para mí la mejor herramienta evaluativa. La escritura me va a decir en qué etapa de conciencia fonológica está y sobre todo si está dentro de los márgenes que podemos establecer como más prototípicos.
Dentro de la conciencia silábica hay una serie de actividades más fáciles y más difíciles. Por ejemplo, lo más fácil sería para un niño en la etapa de 4 a 5 años la silábica segmentar sílabas. Pelota. El reconocimiento de sílabas tendría una mayor dificultad. Por ejemplo, veo, ¿qué ves? Algo que empieza por pa, 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 pa. Aquí lo que tiene que hacer el niño es identificar una sílaba dentro de palabra. Eso implica una mayor utilización de recursos cognitivos, de memoria de trabajo, memoria operativa. Y lo más difícil de todo sería la manipulación silábica. ¿Qué es la manipulación silábica? A casa le cambio sa por pa, capa. O a pelota le quito la sílaba ta, pelo. Este tipo de actividades son muy útiles. ¿Pero qué ocurre? Si la etapa de conciencia silábica abarca de 4 a 5 años, pues empiezo en el primer trimestre de 4 a 4 años y medio, segmentación silábica. Luego puedo empezar a trabajar el veo o busca una palabra que empiece por sa. Y lo último, ya acercándonos a los 5 años, al final de esta etapa de conciencia silábica, es la manipulación silábica. Yo nunca haría una actividad de manipulación silábica con 4 años, porque todavía esa segmentación no está todavía muy trabajada y sobre todo porque las actividades están secuenciadas en dificultad. Y la conciencia fonémica igual, de menor dificultad a mayor dificultad encontramos el reconocimiento de sonidos vocálicos. Por ejemplo, busca algo que empiece por agua. Reconocimiento de sonidos consonánticos. Busca algo que empiece por sopa. La manipulación silábica, por ejemplo, a casa le quito la s y pongo la capa. Y por último, análisis y síntesis fonémica. ¿Qué es el análisis y síntesis fonémica? La lectura. Es decir, si el niño tiene que leer sopa, tiene que analizar la grafía S que tiene el sonido S, la O con la P o la A, y luego integrarlos, es decir, hacer una síntesis fonémica. Eso es lo más complicado. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo voy a secuenciar actividades dentro de 5 a 6 años, que es la etapa fonémica, tengo que empezar con juegos en los que reconozca vocales, luego consonantes, luego manipule fonemas y, por último, salte a la lectura formal. ¿Qué tipos de operaciones encontramos? Pues básicamente podemos decir que la conciencia fonológica abarca estas edades. Desde los 3 años, cuando empieza a segmentar palabras, hasta los 8 años de edad. Es cierto que os he dicho que la etapa de conciencia fonémica se considera hasta los 6 años, pero es cierto que el aprendizaje de la lectoescritura se puede alargar hasta los 7, incluso los 8 años de edad. Por tanto, se considera que estaríamos dentro de unos márgenes en los que cada niño podría tener una velocidad de desarrollo de la conciencia fonológica diferente. ¿Cuál es la actividad más difícil y la última en poder realizarse en algunos alumnos? Es la de la eliminación de un sonido de una palabra. Por ejemplo, ahora no se me ocurre ninguna. A plato le quito el pato, ¿de acuerdo? Eso sería lo más difícil, probablemente una de las actividades que si un niño es capaz de hacer con 6 años, pues podríamos considerar que ha cerrado bastante bien la etapa de conciencia fonológica. ¿Vale? Fijaros que esto es una etapa que empieza en infantil y, digamos, se remata en primaria. Los tiempos universales de la conciencia fonológica, pues Maldonado y Sebastián dicen que la capacidad de segmentar sílabas precede a la de segmentar fonemas, es decir, vemos la universalidad en las etapas y el paso sucesivo de unas a otras. La capacidad de segmentación silábica comienza a desarrollarse ante el segundo de preescolar de 4 años y la capacidad de segmentación fonémica a partir de los 5 años de edad. Es decir, esto se ha mantenido, pongo el año 87, diréis, jo, que eso es un estudio muy antiguo, pero es que se mantiene, es decir, este constructo teórico se mantiene dentro de la metodología del desarrollo de la conciencia fonológica. Hay estudios que afirman que muchos niños disléxicos no llegan a desarrollar habilidades de segmentación sin intervención, es decir, la lectoescritura debe ser enseñada, pero incluso a los niños con dislexia no pueden, incluso con intervención. Es más, hay un estudio muy interesante de Moreis, Coari, Alegría y Bertenson que afirma que las personas que no aprenden a leer y a escribir son incapaces de manipular fonemas. Es decir, si una persona no sabe leer y escribir, tú le dices ¿con qué sonido empieza sopa? Y no te puede decir que la S, la S, no podrá nunca, porque son incapaces de manipular esos fonemas. Y es más, hay un cierre de esta capacidad, es decir, si no se aprende en cierto momento, esta capacidad se pierde casi para siempre. No obstante, aunque la conciencia fonológica es catalogada como un predictor necesario para el aprendizaje lector, no es una condición suficiente para decir que los niños con baja conciencia fonológica no aprenderán a leer. Lo que sí es cierto es que aquellos niños con unas capacidades de segmentación silábica o fonémica
más deficitarias, más lentas o más costosas para él, son los últimos en aprender a leer y a escribir. Son los típicos niños que hasta 8 años prácticamente no van a cerrar este aprendizaje de la lectoescritura. Matis afirma que a los 4 años se perciben ya errores en la segmentación silábica, es decir, aquellos niños que ya en 4 años tan pequeñitos no silabean bien, les cuesta, ves que el avance no es progresivo, pues ese tipo de información nos va a permitir activar la señal de alarma. Es decir, este niño vamos a tenerle vigilado. Eso no quiere decir que yo catalogue a ese niño como disléxico o un problema lector. Lo que sí me indica que tengo que trabajar específicamente actividades de segmentación silábica con este alumno y especialmente aquellas actividades más sencillitas para poder desarrollar. Y en 5 años el desarrollo lector atípico puede comenzar a percibirse. Es decir, podemos detectar a niños con dificultades lectoras en la etapa de educación infantil. Fijaros qué importante es. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a no diagnosticar o no intervenir especialmente hasta los 8 años de edad, cuando hay un desfase curricular de 2 años respecto al desarrollo de la lectoescritura en primero de primaria. Por tanto, si ya en infantil detectamos estas dificultades, podemos empezar a intervenir de manera precoz, ¿vale? Eso es el aspecto más preventivo de la conciencia fonológica, que nos da mucha información y muchas herramientas para potenciarlo dentro del aula. ¿Vale? Bueno, seguro que tiene muchas preguntas, vamos a intentar terminar para abrir el ciclo, pero nos vamos a centrar en los otros 2 prerequisitos lectores, ¿de acuerdo? Aunque la conciencia fonológica es la más importante, existen 2 esenciales en el desarrollo lector. Estos autores, Katz, Fey, Zahn y Tomlin, en el año 2001 encontraron 5 variables predictoras del éxito lector, que son la identificación de letras, la imitación de enunciados, es decir, la memoria verbal, la conciencia fonológica, el conocimiento del sonido de las letras y la velocidad de denominación. Pero, posteriormente, este autor en el 2004 la redujo a 3, que son conciencia fonológica, que ya hemos analizado, el conocimiento del sonido y el nombre de las letras y la velocidad de denominación. ¿De acuerdo? Ya hemos visto el primero, nos vamos a centrar en estos 2. El conocimiento de las letras y sus sonidos, es decir, el mapeo alfabético, la correspondencia grafema-fonema. Favorece el procesamiento fonológico de lo impreso, es decir, si un niño llega a 5 años y medio, 6 años y medio y empieza a segmentar los fonemas, so. Si yo quiero escribir el sonido S, necesito saber que el sonido S tiene una correspondencia gráfica, si no voy a ser incapaz de escribir. Por tanto, es muy importante que cuando el niño entre en la conciencia fonémica y veamos que es capaz de escribir, tiene que tener anticipado todo ese conocimiento previo. Aprender las asociaciones fonemas-grafemas, básicamente es el resumen de este prerequisito, que la S es la S y que la S se pronuncia S. Desarrolla las habilidades fonológicas, por supuesto, y este déficit o esta limitación se suele encontrar en los disléxicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo trabajo o cómo se puede trabajar? Con los abecedarios fonéticos. Por ejemplo, este es el abecedario que he creado yo y hace una correspondencia entre el sonido y la letra. Por ejemplo, la M es una persona que está comiendo y hace qué rico. Por ejemplo, la T es el martillo, ta, 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 ta. La S es el sonido de la serpiente, s. La R es el sonido del motor, rrr. La P es el sonido de la pompa cuando explota. Es decir, lo que tenemos que enseñar al niño es hacer esa asociación rápida entre un grafema y un fonema y viceversa. Yo lo que hago es todos los días, las letras las tengo divididas por colores, cada día es un color diferente y el niño me va diciendo qué letras son de ese color, cómo suenan, si yo tengo esa letra, yo tengo ese sonido, qué otras palabras empiezan por ese sonido, ¿vale? Cuando os pase el PDF, en este enlace que aparece abajo de la diapositiva, los podréis descargar gratis por si queréis acceder a este material, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar al siguiente. La velocidad de denominación. ¿Qué es la velocidad de denominación? Aquí en este vídeo vais a verlo. Básicamente es la capacidad para nombrar lo más rápido posible objetos, estímulos visuales muy familiares, dígitos, letras, colores y objetos. Por ejemplo, corazón, pelota, hormiga, ladrillo, nido, reloj, ¿vale? Se debe entrenar en los primeros cursos de manera directa, explícita, sistemática e intensiva, pero al mismo tiempo con elementos lúdicos y multisensoriales, ¿de acuerdo? Yo en mi método tengo pues una serie de vídeos que he creado, pero lo podéis utilizar de 1000 maneras diferentes. Seguro que tenéis un montón de bits de inteligencia o herramientas que podremos utilizar para realizarlo. ¿Vale? Todo esto sale de este artículo de efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación.
¿de acuerdo? Yo lo he aplicado en infantil, mi esposa en primaria y les encanta. Es una actividad muy, muy divertida. Y ahora vamos a ver por qué juega un papel tan importante en la adquisición de la lectura. Y con esto vamos a ir dando cierre. ¿Cuándo debemos trabajar cada prerequisito? Pues cada uno en un momento determinado, ¿vale? La conciencia fonológica y el conocimiento de las letras entre los 3 y los 7 años de edad. Y la velocidad de denominación de 5 a 8 años de edad. ¿Por qué? Porque cada uno de estos prerequisitos actúa sobre un tipo de lectura. La ruta fonológica y la ruta visual. La ruta fonológica es aquella en la que el niño tiene que hacer una decodificación grafema-fonema o fonema-grafema. Es decir, es la que utilizan los lectores y los menos competentes o los niños cuando empiezan a escribir. Hormiga. Este tipo de escritura o de lectura es muy lenta, por tanto, la comprensión lectora queda muy tapada por esa sobrecarga en la memoria de trabajo. Por tanto, estos dos prerequisitos actúan sobre esta ruta fonológica y la velocidad de denominación entre los 5 y los 8 años actúa sobre la ruta visual. La ruta visual es cuando leemos una palabra instantáneamente, sin hacer una decodificación fonémica grafémica. Es decir, lo que realizamos los lectores más competentes. Por ejemplo, si vemos alguna vez una palabra que nunca hemos visto o nunca hemos leído, tendremos que utilizar la ruta fonológica y luego la convertiremos en ruta visual si la hemos memorizado en nuestro léxico. Los niños al principio, en primero de primaria, suelen alternar. Algunas palabras las leen muy despacio, el perro es azul. ¿Por qué? Porque algunas palabras ya han sido memorizadas y rápidamente son verbalizadas por el niño. Y ya como conclusión, mis indicadores de un correcto desarrollo, es decir, lo que mi experiencia me ha determinado o me indica que el niño va a aprender a leer de una manera bastante rápida. El primero es el silabeo temprano. Niños que en 4 años ya silabean muy bien es un excelente indicador. El segundo, manipulación silábica precoz. Por ejemplo, aquellos niños que rápidamente a pelota le quito ta, pelo. Y el buen desarrollo del lenguaje oral. Estas para mí son, esto por supuesto es mi experiencia, esta es para mí la triada. Los niños que en 4 años responden a este patrón de activación y de actuación, para mí son los que normalmente luego me demuestran que son los primeros en leer y escribir. ¿De acuerdo? Pero existen una serie de trabajos que sí demuestran, sí se centran más en lo que realmente. Esto es un poco lo que me demuestra mi experiencia. Por ejemplo, Bravo y Orellana demostraron que estos aspectos son los que influyen en el desarrollo lector. La conciencia fonológica, la conciencia silábica, la memoria verbal, la abstracción y la categorización verbal. ¿Y qué otros aspectos son esenciales? Pues otras actividades cognitivas asociadas, como afirma de Fior. La memoria verbal, la memoria operativa, el vocabulario, el desarrollo del lenguaje oral y el dominio de los aspectos suprasegmentales, el acento, la entonación. Eso suele ser muy buenos indicadores sobre todo que nos van a indicar qué niños van a pasar el desarrollo de la lectoescritura en principio sin ninguna dificultad, ¿vale? Por tanto, nos va a dar bastante información. Y a mí me gustaría terminar antes, si nos da tiempo, ahora me dirán mis compañeros si podemos hacer una pequeña actividad, Luis y María, un cambio de paradigma. Yo lo que sí he aprendido en los últimos años es que tenemos tendencia a enseñar a leer y a escribir, ¿vale? Además decimos, vamos a enseñar a leer y a escribir. Pues yo considero que habría que darle una vuelta a este enunciado. Para mí lo que hay que hacer es lo siguiente. Enseñar a escribir y potenciar la lectura. La experiencia me ha demostrado que aquellos niños que empiezan a escribir de manera temprana o empiezan a escribir al final de la etapa de conciencia fonémica, siguiendo un desarrollo muy ajustado al momento evolutivo en el que está, me demuestra que luego rápidamente pasan a leer ellos solos. Es decir, yo en educación infantil enseño a escribir y luego ellos empiezan a leer. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo lo que sí estimularía es la lectura. ¿Cómo se estimula la lectura? Haciendo preguntas inferenciales, trabajando los análisis y el diálogo sobre los cuentos, sobre los libros que leen, haciendo un análisis sobre qué aspectos les ha parecido interesantes del libro. Todos esos aspectos son los que yo potenciaría. Pero mi experiencia es que cuando el niño empieza a escribir, meses después salta a leer. Y yo no es que haya utilizado un método realmente formal para enseñar a leer, pero sí más para enseñar a escribir. Por tanto, yo creo que para mí es un cambio que tendríamos que yo sí me he marcado como un paradigma que podríamos utilizar, enseñar a escribir y potenciar la lectura.
básicamente esto, bueno, todavía queda más. Como no me ha dado tiempo, tenía mucha información, en el PDF habrá más diapositivas para que podáis profundizar un poco en el tema, pero a mí me gustaría acabar con una actividad. No sé si hay tiempo, Luis, María, Sí, estamos o ya perfectos pasamos de a las tiempo. preguntas. No. El tiempo que necesites, Víctor, estamos muy bien de tiempo. Y a Vale, los fenomenal. profesores Bueno, les está encantando, te están felicitando, esa cajita de chat y esas reacciones están reventando y nos están mirando casi 1.300 personas de diferentes países y te están felicitando por socializar un tema tan, pero tan importante, Víctor. pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están siguiendo y muchísimas gracias. Pues vamos a acabar, si queréis, con una pequeña actividad que cada uno va a hacer en casa. Es un juego que vamos a hacer en casa, y luego pasamos, si queréis, al tema de las preguntas. Bueno, esto vamos a pasar. Luego esto lo mandaré para que lo tengáis. Bueno, vamos a jugar un poquito. La idea es, os voy a presentar una serie de escritos infantiles, ¿vale? Ya sabemos que la etapa silábica, de 4 a 5 años hacen una escritura silábica, a partir de los 5 años, de 5 a 6 pasan a la etapa de conciencia fonémica y empiezan a hacer una escritura alfabética, es decir, una escritura completa. Pues la idea es que escribáis la palabra que va a aparecer y le pongáis una fecha, es decir, qué edad creéis en la que ha sido escrito ese texto. Y luego, para darle un poquito más de emoción, pues presentaré los resultados y podemos fallar más o menos 3 meses. Es decir, si yo he dicho que tiene 4 años y 6 meses y lo escribió con 4 años 7, pues está dentro de ese margen de más o menos 3, ¿de acuerdo? Esto es un juego, por supuesto, es para ver si pues, podemos aplicar los conocimientos que hemos podido aprender hoy y verlo. ¿Vale? Vamos a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo a las preguntas. Víctor, la primera es la palabra Víctor, huerto, perdón. ¿vale? Escribirla ahí, si tenéis un papel, vamos a dar un segundito para que cojáis un papel. La palabra huerto. Tenéis que ponerle una fecha, una edad en la que, digo, este niño habrá escrito esta palabra en torno a los... cuando sea. Vamos a pasar a la siguiente. Víctor, Risa. perdón. Eso es una R, aunque no... ¿Sí? ¿Te parece si los profes escriben la edad en el chat? Para sí, que lo que no todos... sé, lo que no sé si le va a dar tiempo a escribirlos todos, pero bueno, sí. Sí, fenomenal. Perfecto. Como hay una pequeño desfase de unos 10 a 15 segunditos, entonces podemos darle un tiempito a los profes para que escriban en qué edad cree que escribieron los niños y así te voy leyendo las respuestas. Que estamos Fenomenal. de tiempo súper bien, no te preocupes que estamos Perfecto, bien. yo no tengo prisa, no os preocupéis, yo no tengo prisa. Y con cada segundo están aumentando los profes en vez de disminuir, así que está súper interesante. Lo que sí os voy a dar una pista, 4, 5 años, escritura silábica, EO, y escritura fonémica, o sea, escritura alfabética desde los 5 años en adelante, hasta los 6 años, ¿vale? Y en adelante, por supuesto, cuando entran en la primaria. Bueno, la palabra huerto, pasamos a la siguiente. Ya comenzaron las respuestas con el huerto. Prima Achocaya dice 7 años, Anabel Paniagua dice 5 o 6 años, Naila dice 5 años, Lorena Alvarado dice huerto 7 años, Ina Calderón dice 4 años. Fenomenal. Sí, si podemos poner los meses, mejor. 5 años, 8 meses, 5 años, 9 meses, para que sea más difícil. Risa, ¿vale? Palabra completa, risa. La siguiente, pelo. Ha escrito EO. Esta es muy prototípica de la escritura de una edad determinada. Ahora, otra vez están llegando las respuestas, ya como querías, querido Víctor, con los meses. Estoy viendo 6, 8 meses, muy bien, ya están metiendo meses, fenomenal. Así es que es más difícil, porque claro, entre 5 y 6 es más general, pero si ponemos meses, mira, 5 años, 6 meses, y lo estoy viendo a la vez. Fenomenal, pelo 4 años. Vamos a pasar a la siguiente. Pato, AO. 4 años, huertos de 6 a 7. Hay que precisar meses, así lo conseguimos darle más precisión. No se olviden, queridos amigos, vamos a pasar a la siguiente. Pueden poner 4 años y 3 meses o 5 meses sí. Para poner más específico con algunos meses. Pero ya están escribiendo con los meses. 4 años y 5 meses. Fenomenal. Aquí este niño ha escrito rosa, ha escrito una R y luego una S y una A, rosa. Está mezclando, voy a dar una pista, está mezclando escrituras. Y abajo, el mismo niño en el mismo momento ha escrito piso, IO. Aquí se ve muy bien el paso de una etapa a otra, es alucinante. A mí es que me encanta estos momentos. Y esto está sacado mucho del libro que os he comentado antes, nuestro cuaderno evaluativo, ¿de acuerdo? Ya están poniendo nuestros queridos profesores con meses
y también están escribiendo la palabra y también cuántos años y meses creen que es. Así que muchas gracias Fenomenal. a todos por participar. Sí, sí. Plato. Esta es una palabra muy completa, muy complicada. Un sinfón, PLA, pues nos puede dar pistas. Lo más habitual es que cuando empiezan a escribir plato, escriben pato, luego escriben palto y meses después plato. Esta sí que es muy complicada de situar porque no sabríamos si es de infantil, muy final, si es de primaria. Por tanto, aquí está el quiz. Vamos a pasar a la siguiente. Vaso, viernes, hola. Voy a dar una pista. Estos son textos, palabras que he sacado yo. Yo estoy en infantil. O sea, que ni siquiera son de primaria. Los comentarios, Víctor, piso 4 y 6. Reventando. Todos los profesores Sí. están participando, pero... Pelo, EO. No, perdón, una P y una O. Aquí lo curioso de este niño es que escribe P cuando es mucho menos audible, por decirlo, menos sonora que la E, pero fijaros, la P. Además, daros cuenta que cuando a veces el niño escribe P, la sílaba P corresponde con el nombre de la letra P. Por eso ha puesto la P. Fijaros, P, pelota, la P. Si hubiera escrito polo, habría escrito solo la O, pero como la sílaba P coincide con el nombre de la letra P, pues engancha la P. Eso es muy interesante, ese tipo de procesos. Primavera, te quiero. Aquí ya escribo una frase. Primavera, te quiero. Aquí me da una pista, ya estaba en primaria. Esta es una niña que vi un día en una actividad que hicieron en el polideportivo y me lo escribió en un cartel comunitario que había. Huerto, Víctor, 5 hay años. respuestas súper variadas. De todas las palabras hay muchas versiones. Sí. Ropa. Ha escrito ro, una sílaba completa, y la sílaba P se la ha comido. Fijaros aquí qué interesante. El fonema fricativo R se alarga, pero el sonido oclusivo no. Por tanto, hace una escritura, una mezcla, la silábica alfabética. Y vamos, yo creo que ya estamos a punto de terminar. El avión sube, ya metemos una frase. El avión sube, no se ve muy bien, el avión sube. El avión sube. Y separadas las palabras. Conciencia léxica, este niño sabe perfectamente segmentar palabras. Probablemente un trabajo previo de 3 años, que se refleja 4 años o 5 años después, 3-4 años después. El avión sube. Aquí es escrito, el niño quería escribir el viernes. Aquí escribe él, completa, incluso una inversa, vocal consonante, la sílaba bi la escribe bien y aquí ya se cansa. Este niño se cansó. Además lo digo porque estaba yo con él, se cansó. ¿Por qué? Porque independientemente de que un niño pueda escribir, no nos pasemos con la escritura. El niño cuando empieza a escribir, ya empieza a escribir mi niño, pero poquito. Frases, alguna palabra, ¿de acuerdo? Esta la vamos a pasar. Y esta, el león me llevó donde vivían los leones y allí encontramos una huella que no era de león. Las tildes, las mayúsculas y no hay ninguna falta ortográfica. Y la escribió ella, es decir, no preguntó. Esta niña no preguntó cuando escribió. Las tildes están puestas porque sí, la V está puesta porque sí, la H está escrita porque lo sabía, ¿vale? Aquí podéis poner frase si queréis en lugar de frase. Y aquí vamos a ver los resultados. Como cada uno habrá apuntado en su libretilla, pues vamos a ver. Acordaros, bueno, vamos a hacer buenos, vamos a poner más menos 4 meses, ¿de acuerdo? Es complicado a veces. ¿Vale? Pues vamos a ver la primera. Huerto, 5 años y 11 meses. Ya no solo es importante saber qué edad tiene, sino que este niño no ha terminado la etapa de conciencia fonémica y ya escribe palabras completas, además completas con H's, con vocal consonante, sílabas inversas. Este niño va excelente, es decir, muy bien, va a pasar a primaria de una manera muy bien en el desarrollo lectoescritor. No sé si habréis acertado. Bueno, acertado. No sé si os habréis aproximado. Aquí acertamos todo porque estamos aprendiendo unos de otros. Risa, 5 años y 8 meses. Esta niña igual, está dentro de la etapa fonémica, no la ha terminado, le quedan 4 meses todavía, escribe sílabas completas. Por supuesto, las fricativas. Yo aquí le pediría que me escribiera una oclusiva, una P, una B, para ver si es capaz de precisar más, pero también, muy bien, sílabas completas y palabras completas, antes de finalizar la etapa de conciencia fonémica. Pelo, 4 años y 11 meses. Pues esta niña está en la etapa de escritura silábica y escribe silábicamente. Algunas personas dirán, es que está a punto de entrar en la fonémica, pero es que no es un paso de todo, nada, es decir, es muy progresivo. Vamos a ir viendo que las consonantes van apareciendo poquito a poco.
Muy bien también este desarrollo de la lectoescritura en 4 años. Pato, un mes menos, igual, sigue dominando la escritura silábica, no es capaz de segmentar fonemas, por tanto coge las vocales. Una escritura perfecta, además esta niña lo escribió muy rápido, A, O. Rosa, pues escribió con 5 años y 3 meses. Fijaros qué bonitos, está entre la etapa silábica, que acaba de salir hace 3 meses, y entrando en la fonémica, es decir, está mezclando esas 2 etapas. Es capaz de analizar con mayor profundidad los fonemas, pero todavía hay algunos que se le quedan ocupados. Fijaros qué casualidad que aquí detecta la S y aquí no. En Rosa pilla la S y en Piso no. Fijaros qué proceso más bonito, es decir, está... A veces sí, a veces no. Ese proceso está todavía en proceso. Por tanto, muy bien esta niña. Escritura silábica alfabética dentro de la etapa de la fonémica. Plato, 4 años y 7 meses. Fijaros, esta niña está en etapa de conciencia silábica, pero es capaz de escribir una PLA y una sílaba completa, palabra completa. ¿Qué nos demuestra eso? Que esta niña va de manera excelente, con un desarrollo súper ajustado y muy precoz al desarrollo de la lectoescritura. ¿Vale? No solo les hacemos escribir por ver cómo va, sino para ver si está dentro de los límites o incluso se adelanta o se retrasa. 5 años y 6 meses. Fijaros, este niño está dentro de la etapa fonémica en la mitad y ya es capaz de escribir 3 palabras completas sin errores, sin omisiones. ¿De acuerdo? Por tanto, la previsión de este niño es excelente también. Pelo. 4 años y 9 meses. Volvemos a lo mismo. Escritura silábica dentro de la etapa de conciencia silábica. Excelente también este niño. Y recordar, la P la he elegido porque la primera sílaba de pelo, P, coincide con el nombre de la letra P. Primavera te quiero, 6 años y 2 meses. Excelente, esta niña acaba de finalizar la etapa de conciencia fonémica. Tendría mucho margen todavía para desarrollar, pero en 3 palabras ni una omisión. Fijaros qué bien. Ropa. Escritura silábica alfabética, mete las 2 escrituras. 5 años y 3 meses. Fijaros qué bonito. La R aparece, ¿por qué? Porque es fricativa. Pero la P queda camuflada todavía porque está todavía muy dentro de la etapa silábica. Todavía tira mucho para atrás. Ropa. Excelente desarrollo también de este niño. El avión sube, 5 años y 11 meses. ¿Qué os digo? Excelente. Separa palabras, escribe la V de avión. Fenomenal. No ha terminado la etapa de conciencia fonémica, pero... Digo por límites, este niño prácticamente la ha desarrollado completamente. Pilla oclusivas, bilabiales, sílabas inversas. El viernes, 5 años y 1 mes. Fijaros, acaba de entrar en la etapa de conciencia fonémica de 5 a 6 años. Es capaz de escribir una sílaba inversa, vocal, consonante. Pero ¿qué ocurre? Que se cansa. Este niño acabó agotado de escribir esta palabra. ¿Pero qué me indica? Sílabas completas, muy buen desarrollo. Y acaba de entrar en la etapa en la que empieza a segmentar los fonemas. Esta vamos a pasar. Y esta niña tiene 6 años y 10 meses y es capaz de escribir esta parrafada. Es decir, escribe, separa, escribe las tildes. Fenomenal. ¿Vale? Esta niña empezó con 4 años a segmentar muy bien, con 4 años y medio me cambiaba sílabas y fijaros 6 años y 10 meses el tipo de escritura tan maravillosa que tiene. Y hasta aquí. Voy a apartar, siento haberme pasado un poquito, pero bueno, creo que era muy interesante esta actividad. Espero que os haya gustado la actividad, el webinar y bueno, supongo que tendréis muchas preguntas, pero bueno, si queréis abrimos un turno de debate, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Yo lo que sí me gustaría... Sí, perdona. No, te iba a decir que no solamente nos gustó, nos encantó y los profesores están participando por el chat y están mandando las reacciones y sé que lo estás mirando el chat y te puedes dar cuenta cuántas personas nos están mirando y cómo lo están felicitando. Sí. Lo tengo. Nos encantó, nos fascinó el encuentro. Genial, yo ya sabéis que me encanta, yo hablo contigo mucho con Luis y o sea, es que estoy encantado de poder participar con vosotros. Es que, vamos, sois para mí ya una familia mi familia educativa, mi familia de amigos y vamos, yo encantado con vosotros y sobre todo de poder participar y bueno, participar en estos encuentros que para mí parecen súper importantes. A mí lo que me gustaría es que esto a mí cuando yo descubrí la conciencia fonológica me despertó algo en mí, es decir, es como si una piedra empezó a encajar con otra y dice, ostras, es que, claro, así por eso empieza a leer. Es decir, me gustaría que sea un acicate para que todos pues sigamos aprendiendo, investigando, leyendo artículos de conciencia fonológica, de prerequisitos lectores, viendo diferentes modelos y a mí me parece fascinante este mundo.
Perfecto, claro que sí. Y antes de comenzar con la ronda de preguntas, queridos amigos, yo sé que ustedes han estado preguntando muchísimas, haciendo muchísimas preguntas, pues aquí yo tengo el lapicero, como siempre estuve anotando todas sus preguntas y pueden seguir realizando preguntas y vamos a rescatar y vamos a unir las preguntas para poder realizar mayor cantidad de consultas a Víctor. Y antes de comenzar con las preguntas, queridos amigos, como siempre ustedes saben que el encuentro queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. Compártalo en su perfil, así se le va a quedar grabado, así lo va a poder ver de manera más tranquila y también poder realizar la evaluación que vamos a mandar luego. También lo podría compartir en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, etiquetar a sus amigos para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y también no se olviden, ahí abajito, ahí está, me fijé en qué lado está la campanita, por favor, actívenla para que puedan enterarse de toda la información de este encuentro y también no se olviden de darle like a la página para que no se olviden de ninguna de las actividades que nosotros realizamos. Y también decirles, queridos amigos, que el material lo vamos a subir a la página de Facebook, lo vamos a subir a Instagram y por eso es muy importante que usted le dé seguir a la página y también darle me gusta para que le salga la notificación cuando lo vamos a subir. Y sobre el tema de certificados, por favor, no hay link de asistencia, como ustedes ya saben, lo que sí hay es un link de evaluación que lo vamos a mandar a los grupos de WhatsApp, dice pros de lectura, foquito y el número. Entonces, si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, no se preocupe que hemos estado mandando el grupo durante el encuentro y lo vamos a volver a mandar el grupo de WhatsApp. Entonces, la evaluación la vamos a mandar a los grupos de WhatsApp que dice pros de lectura. Entonces, lo vamos a mandar después de terminar el encuentro, unos 10 minutitos después, y la evaluación va a estar abierta hasta el día de mañana 4 de diciembre, hasta las 23:59 hora de Bolivia, así que háganlo con calma, por favor, tienen una oportunidad. Y el certificado lo vamos a mandar muy prontito a los grupos de WhatsApp el día lunes 6 de diciembre a las 20:00 horas de Bolivia. Y bueno, dicho esto, por favor, quiero que hagamos una lluvia de reacciones para Víctor Cerrudo, porque nos encantó el encuentro, para que sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por hablarnos sobre temas tan importantes. Y sé que muchos están haciendo preguntas, muchos están desesperados ya para que empiece a realizar las preguntas, pero hay varias preguntas que muchos profesores han estado preguntando casi lo mismo, y es que, y voy a unirlo, algunos nos preguntaron sobre 7 años, otros nos preguntaron sobre 9 años y otros preguntaron sobre 10 años, es que qué hacer si los chicos de estas edades no saben leer ni escribir, cómo se puede ayudarles y si es que tienen algún problema. A ver, cuando en los cursos que damos o que impartimos, siempre me preguntan cuáles son los límites un poco de la lectoescritura. Yo siempre digo que en 6 años tienen que empezar a dar muestras un poco de pues, ese tipo de escritura silábica alfabética. A los 7 años hay muchos niños que cierran ese momento y otros que se alejan hasta los 8 años. Normalmente estos niños son los que ya en infantil empiezan a dar muestras de que esos prerequisitos les ha costado. Es decir, la idea es hacer una prevención desde la etapa de educación infantil. Por tanto, es muy importante que, claro, que si un niño ya entra a primaria con un problema de silabeo, que no silabea bien, pues todo eso tendría que haber sido detectado en la etapa de educación infantil. Yo siempre recomiendo que a estos niños que se van alejando un poco de las etapas de desarrollo de silabeo y de segmentación fonémica, a esos niños yo empezaría a hacerles una intervención. Hay muchos programas de desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces, yo me centraría en utilizar alguno sobre todo desde la etapa de educación infantil. A mí me gusta mucho uno, y se me está yendo, jugando con los sonidos de Caligraphics o Diverlexia. No sé si lo podréis escribir en el chat. Jugando con los sonidos de Caligraphics, que es de una editorial peruana, y me gusta mucho también Diverlexia. Ahí son programas muy estandarizados. Y otra cosa que deberíamos comentar es que, independientemente de que nuestra intervención la realicemos, hay estudios que demuestran que entre un 8% y un 25% de los niños no reaccionan a la intervención. Es decir,
tenemos que ser conscientes que aunque nosotros pongamos mucho empeño de silabear, de enseñar los prerequisitos lectores, es muy probable que esos niños tengan muchos desajustes y muchas dificultades. Probablemente sean niños que tengan algún tipo de trastorno lector, algún tipo de, pues en el peor de los casos, la dislexia, por supuesto. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues yo siempre digo que ir hacia atrás. Es decir, si un niño de 6 años entra en primero de primaria y no silabea, tengo que empezar a silabear con él. ¿Por qué? Porque si no silabeo no puedo hacer una escritura silábica y si no hago una escritura silábica no voy a dar el salto a la escritura fonémica. Por tanto, tengo que ir siempre hacia atrás del prerequisito. Imaginaos que ese niño si silabea bien, pues tengo que empezar a hacer juegos de segmentación, de identificación de fonema dentro de palabra, el veo sonoro, algo que empiece por s. Ese tipo de juegos son los que yo trabajaría y sobre todo, si vemos que se aleja de 6 años y medio, se acerca a 7, yo pediría algún tipo de... Yo haría un protocolo de intervención para que le puedan ver los equipos de atención temprana, o sea, los equipos de atención, PTs, ALs, de audición y lenguaje y PT. O sea, yo como tutor, mi misión que tengo como tutor es identificar a aquellos niños ya en infantil que me pueden estar dando señales de alarma y poner las herramientas necesarias. Pero, por supuesto, yo en el plano de tutor, es decir, yo puedo hacer actividades de silabeo, de segmentación, de identificación, pero cuando ya se me escapa y hay algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque por probabilidad un niño de una etapa, por el porcentaje de alumnos de disléxicos que hay, pues se considera que dentro de una clase de educación infantil de 25 niños vas a tener un disléxico, por probabilidad, porque entre un 10 y un 15% de la población es disléxica. Incluso algunos llegan a más. Por tanto, es muy probable que uno de esos niños que aunque tú si la ves en clase, hagas juegos de identificación, ya te empiecen a dar muestras desde la etapa de infantil de esas señales de alarma. Pues un niño de 5 años que no silabea a mí es un signo de alarma, por tanto habría que empezar a hacer trabajo individual, trabajo de casa, trabajo con PT, trabajo con AL y abrir un protocolo de intervención. Porque es cierto que hay un momento que ya se nos escapa como profesionales, somos profesores de educación infantil de primaria, pero no somos especialistas y si ese niño realmente llega a 7 años y no lee, es que a lo mejor ese niño tiene algún trastorno lector. Por supuesto, ya tendrá que ser el equipo indicado el que evalúe y intervenga con él. Muchísimas gracias, Víctor. Hay tantas preguntas que por favor, estoy leyendo todas las preguntas y voy a ir rescatando y globalizando y generalizando las preguntas. Jacqueline Vega nos dice, ¿a qué edad es aconsejable que un niño aprenda a leer y escribir? Ya que en el chat hubo un debate si un niño de preescolar o de infantil ya debe saber leer y Vale, a ver. escribir. Unos decían que no, otros decían. Claro, sí, es que ahora se ha perdido. Dale, a ver. Pues nosotros tenemos una clase de educación infantil, tenemos niños de enero y de febrero, es decir, lo que yo estoy haciendo con un alumno de silabeo no me vale con el otro. ¿Por qué? Porque uno está entrando en la etapa de conciencia silábica y otro está saliendo, es decir, tengo que hacer actividades que potencien todas las edades y todas las etapas evolutivas de todos los alumnos de mi clase. Por tanto, hay niños que tienen 4 años y 1 mes y no le voy a pedir actividades de identificar fonemas porque no va a poder probablemente, pero sí a ese niño le puedo hacer actividades de silabeo. ¿Cuál es mi experiencia ya de muchos años en una escuela infantil? Porque desde el 2002 estoy en una aula infantil, es decir, yo no he salido del aula y sigo, es decir, tienes un bagaje ya que, bueno, vas elaborando tus propias ideas. Yo empiezo a hacer silabeo, empiezo a hacer juegos de identificación de fonemas, el veo sonoro, busca y pues diferentes materiales y metodologías que tengo y que utilizo en clase. Hay niños que con 5 años conocen ya las letras, 5 años y medio conocen las letras, se inventan y empiezan a escribir. Es decir, no es que yo enseñe a leer y a escribir, yo lo que hago es voy poniendo voy poniendo las bases para que ese niño empiece a descubrir la lectoescritura. Pero la lectoescritura no aparece de manera natural. Yo he trabajado el silabeo en 4 años, he trabajado la identificación de fonemas en 5 y ese niño también ha aprendido a hacer asociaciones grafema-fonema y de pronto ves que un niño en infantil te empieza a escribir palabras completas, ¿vale? Por tanto, lo que hay que ver es que ese niño, por eso yo utilizo mucho el cuaderno evaluativo para ver un poquito cómo va. Entonces, lo normal, bueno, no, perdón, la palabra normal. Lo más habitual es que en torno a los 6 años sí tenga las suficientes herramientas como para empezar a dar el salto a la lectoescritura. ¿Qué ocurre? Yo siempre dejo el margen de entre los 6 y los 8 años de edad. Los 7, digamos, ya sería un poco, no desajustado, pero sí que es un niño que probablemente ya en infantil diera muestras de algo. ¿Por qué? Porque si no silabea, no establece relaciones grafema-fonema, pues ese niño probablemente hubiera cantado en infantil, le hubiera dado muchas señales de alarma.
Yo creo que entre los 6 y los 7 años tiene que aparecer la lectoescritura sin demasiada dificultad hacer el niño. Es decir, además, en el idioma castellano, entre los 6 y los 7 años de edad, se aprende a leer y a escribir. Es decir, todo lo que sea salirnos de esos 7 años, pues sería un niño que deberíamos por lo menos tenerle muy pendiente. Luego va a saltar de 7 a 8, pero puede ser que ese niño en 7 años empiece a dar muestras de que puede ser un niño con un trastorno lector o derivar finalmente en una dislexia. Por tanto, yo creo que 6 años es un límite para que, por ejemplo, si yo veo que ese niño en torno a los 6 años sigue haciendo la escritura silábica alfabética, lo normal es que ese niño acabe leyendo y escribiendo. Lo único puede ser que en 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que no debemos acelerar los aprendizajes. Por ejemplo, en España, en la Comunidad de Madrid, pues la legislación dice que tienen que salir leyendo y escribiendo de infantil, pero los niños que salen de infantil, un tercio de la clase no cumple los 6 años, es decir, siguen con ciencia fonémica, no la ha terminado, no la ha potenciado. ¿Qué ocurre? Casi todos los niños, cuando ya están en primero de primaria, pasan el periodo de Navidad. Cuando llega el 1 de enero, todos tienen 7. Todos tienen 6 y muchos tienen 7. Es decir, prácticamente toda la clase va a estar ya en condiciones de leer y escribir. Lo que se vaya alejando de ahí, pues yo empezaría a tomar ya medidas. No sé si contesto la pregunta o divago mucho y al final no... No, perfecto, te están agradeciendo los profes. Y también Luisa Herminia Jaime nos está preguntando cómo podemos ayudar a los niños que confunden la D con la B. Y también vimos otros casos de que los profesores estaban escribiendo de que hay muchos niños que confunden las letras. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a estos niños? Vale, el tema de las inversiones es muy interesante, daría para otra media hora, pues es muy interesante. A ver, lo que os comento al principio, el cerebro no está preparado para leer y a escribir, es decir, de manera natural un niño no aprende a leer. ¿Qué ocurre? Que el cerebro recicla una parte del cerebro que es yo nunca me acuerdo el nombre porque no lo voy a decir, es esta parte del cerebro, ¿de acuerdo? Que esa parte primigenia, de manera primigenia está enfocada a analizar caras y objetos. ¿Qué ocurre? Que el cerebro la recicla para analizar las letras, para identificar y trabajar con las letras. ¿Qué ocurre? Que al cerebro humano le da igual la simetría. Eso es así. Yo recomendaría que leyeras el libro del cerebro lector de Daené. Es un libro maravilloso. Él lo que afirma es que la simetría, el plano de simetría, le da igual. Por tanto, a un niño la B y la D en un primer momento le va a dar igual. ¿Qué recomienda? Que la escuela o la familia lo que haga es un reaprendizaje. Es decir, le tenemos que enseñar estrategias para aprender. Estas inversiones duran hasta los 7 años. Es decir, yo no le daría demasiada importancia salvo que sea algo especialmente drástico, es decir, que esté siempre invirtiendo las letras. ¿Qué le podemos hacer? Yo lo recomiendo es que siempre el niño tenga el abecedario en su mesa, cada niño tenga su abecedario individual para que se fije en cómo se realiza la letra. Yo he tenido niños que invertían algún número, alguna letra y yo decía, mira, antes de escribir, fíjate. El niño se fijaba y en el momento que se fija, no lo realiza. Por ejemplo, el niño también aprende que se escribe de izquierda a derecha, no sé si se ve de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre? Todas las grafías o muchas grafías que van en contra de esa direccionalidad se invierten. Por ejemplo, el 5 va en contra, tengo que volver hacia atrás. ¿Qué hace el niño? Regularizo, voy de izquierda a derecha y el 5 se invierte. La J, la S son letras y grafías muy invertibles. ¿Por qué? Porque el niño escribe de izquierda a derecha, pues todo se regulariza. Por tanto, la estrategia es que se fije antes y sobre todo darle tiempo, es decir, las inversiones desaparecen. Lo único, hay niños que las mantienen más en el tiempo. Y es más, lo más importante no es un síntoma de dislexia, las inversiones aparecen tanto en niños con un desarrollo normalizado de la lectoescritura como con trastornos de lectura. Aproximadamente un 20% de los niños cometen este tipo de errores. Por tanto, fijarme en las letras, alguna estrategia de recuerdo y darles tiempo. Muchísimas gracias, Víctor. Y también, queridos amigos, por favor, no se olviden de reaccionar en el video, también de compartirlo para el agradecimiento de Víctor por enseñarnos un tema tan importante. Y también varios han estado preguntando sobre el material. El material lo vamos a compartir en Facebook y también en Instagram. Y lo vamos a mandar a los grupos de WhatsApp, ya que muchísimos nos pidieron y ustedes saben que siempre queremos complacer los queridos amigos. Así que no se olviden, ahí abajito está la campanita, actívenla. Siguen la campanita para no olvidarse de ninguna de la información de este encuentro tan importante. Y también, Víctor, hay muchas preguntas sobre la R. Una pregunta de Ana Karen Cuatlatoa, si es que estoy pronunciándolo bien, por favor, corríjame, Karen. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un niño que le cuesta trabajo pronunciar la letra R? Y no es la primera profesora que está preguntando eso, parece que es un tema muy delicado.
A ver, la R es el último fonema en adquirirse, ¿vale? Por tanto, tenemos niños que, yo por la experiencia sobre todo con las familias, hay muchos padres que ven a una reunión, su hijo tiene un desarrollo muy normalizado de la lectoescritura, o sea, del lenguaje oral, pero le falta la R. ¿De acuerdo? Y la R preocupa mucho porque, claro, es que el otro día estaba jugando y vio al pedo y el pedo me ladró. Claro, eso dice, pues este niño a ver si va a tener algún trastorno del desarrollo, alguna dislalia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos centramos en ese fonema cuando ya los anteriores han aparecido de manera muy naturalizada. Por tanto, nos preocupa la R. La R es un fonema que mínimo suele aparecer en torno a los 6 años. ¿Vale? Por tanto, es muy habitual que niños pasen con una R simple, es decir, al principio no dicen perro, dicen pero, hacen una R suave. A partir de los 6 años, digamos, sería el momento en el que la R podría aparecer, es decir, entre los 6 y los 7 años sería el momento de aparición y consolidación de la R fuerte. ¿Qué ocurre? Pues que algunas veces se insta que en 5 años y medio se vaya al logopeda por una R fuerte, no se debería acudir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, no centrarnos en la R del niño, porque si lo obligamos al niño a pronunciar un fonema que no puede, va a originar que pronuncie otro. Es la típica R francesa, el pego. El pego me mordió. Normalmente esos niños son niños que han sufrido una presión social, familiar o escolar por pronunciar la R. El niño no puede, ¿qué hago? Pronuncio la R francesa. Al final lo que hemos conseguido es, primero, un niño que pronuncia mal la R y un niño que la va a tener el resto de su vida, porque desautomatizar esa R francesa es muy complicado y si hay algún logopeda lo sabrá. Por tanto, ¿qué hacemos? A mí me dijo una logopeda que lo mejor para estimular la R a partir de los 6 años, si no la tiene, es un chupachus. Porque el chupachus lo que hace es mover la lengua. Al final la R múltiple es una vibración sobre el paladar, no sobre el paladar, sobre el alveolar, ahí se me ha olvidado, en la zona alveolar, repetida. Por tanto, lo que hacemos es entrenar. Por supuesto, lo que hay que ver es que no tenga ninguna dificultad, algún trastorno anatómico, algo que le dificulte. Y sobre todo, también lo que tendríamos que ver es si es capaz de identificar ese fonema. Por ejemplo, hay una prueba que lo que hace es presentar palabras iguales o diferentes. Por ejemplo, casa, casa, ¿es igual o diferente? Igual o diferente. Perro, pelo. Si te dice que son iguales, a lo mejor es que tiene un problema fonológico, es decir, ese fonema está mal instaurado en el sistema fonológico del niño. Y poquito más, yo esperaría sobre todo hasta los 6 años y medio. Si sigue a los 6 años y medio, por supuesto, ya logopedia. Luego, muchos dirán, ya, pero es que hay niños de 4 que ya pronuncian la R fuerte y 5. Bueno, pero la estandarización es que a partir de los 6 a 7 años aparece la R fuerte y los sinfones, la PR, la ABR, ese tipo de fonemas. Y sobre todo, si tenemos dudas, si tenemos algún servicio de logopedia o de audición en lenguaje, PT en el colegio, pues por supuesto comentarle el caso. Si solo queda la R fuerte en torno a los 6 años, yo no le daría más importancia porque si han aparecido todos los fonemas anteriores, ¿por qué no este? Muchísimas gracias, Víctor. Y también voy a juntar 2 preguntas que se han estado haciendo mucho nuestros queridos profes, de la licenciada Rosana Maciel y de Sandra C.G. Licenciada Rosana Maciel nos decía con cuáles fonemas debemos trabajar primero, y Sandra C.G. nos pregunta cuál sería el orden lógico para enseñar las letras. Muy buena pregunta, Lartos. Yo siempre empiezo por las vocales. ¿Por qué? Porque si el niño va a escribir silábicamente necesita las vocales. ¿Vale? Por lo tanto, en el momento que él sepa las vocales, va a escribir AO, pato, EO, pelo, va a tener las herramientas necesarias. Muchos diré, pero si no va a escribir con 4 años, es verdad, no va a escribir. Pero, digamos, si seguimos una secuencia más estandarizada, la primera escritura es la silábica que utiliza las vocales. Por tanto, si tiene a bien asentadas las vocales, pues le va a ser más sencillo el primer paso de escritura. Y yo realmente no sigo una secuencia. Hay muchas teorías de ir secuenciando primero la P, la B. Yo realmente lo que enseño es durante una semana todas las letras del abecedario. Las tengo divididas por color. Si os descargáis el material de la página de Medbovic, que estará en el PDF el enlace, ahí está el abecedario, está dividido en 5 colores. Cada día hay un color diferente y buscamos esas letras. ¿Esta qué letra qué es? La B. ¿Esta cuál es? La S. ¿Esa cuál es? La S. Y al final aprendemos todas las letras. Lo importante es que vaya progresivamente a lo largo de toda la etapa de infantil haciendo las asociaciones grafema-fonema. Yo en la asamblea lo que hago es escribir una palabra
Si estuvisteis en el chat, en el webinar del método Bobby, os acordaréis, escribimos una palabra en la asamblea relacionada con el proyecto para trabajar primero la escritura de palabras, el análisis fonémico y sobre todo para enseñarles las direccionalidades de las letras. Pues la A es subo la montaña, bajo la montaña y el puente. Entonces, a través de esos aprendizajes, pues el niño va aprendiendo las asociaciones grafema-fonema, las direccionalidades de las letras y al final, de infantil, pues salvo algo raro, alguna dificultad, pues aprenden todas las letras. Lo que no enseño es el abecedario A, B, C, D, F, G. Enseño todas las letras, pues estas son rojas, pues hoy las rojas, hoy las verdes, hoy las azules. ¿Qué sonido? ¿Cómo suena la X? Así, x, x, x. Así durante 2 años, es decir, cuando acaban de infantil y empiezan a segmentar fonemas, lo más habitual es que el niño haga la S, A, la L, sala y escriba. Por eso es muy importante los 2 prerequisitos, especialmente el conocimiento de las letras y sus sonidos y la conciencia fonológica, porque hay un momento que hacen esto, se juntan. Muchísimas gracias, Víctor. Y también decirles, queridos amigos, por favor, no se desesperen por el material. El link de descarga lo vamos a subir a Facebook, a Instagram, también a los grupos de WhatsApp, luego de terminar el encuentro. Primero terminamos el encuentro, hacemos la evaluación y luego vamos a subir el material. Así que, por favor, no se desesperen, queridos amigos. Y también hay una pregunta que fue un debate en el chat, si es que hay que enseñarle a los niños a escribir con letra cursiva o con letra imprenta. Me están saliendo todos los grandes temas de los colegios. Mayúscula, minúscula. A ver, yo voy a dar mi opinión. Yo en primero de primaria enseñaría a leer en la enlazada. O sea, se podría enseñar en cualquier tipo de letra a escribir. O sea, perdón, me centro. Yo podría enseñar a leer en primero de primaria cuando están aprendiendo a leer en mayúscula, en script o enlazada. Es decir, aquí el profesor debería elegir la que considere, primero, más afín a su metodología. La discrepancia que pongo es si hay que enseñar a escribir enlazada al mismo tiempo que está aprendiendo a leer y a escribir. Fijaros, un niño entra en primero de primaria, imaginaos que lleva un ritmo más lento que el resto de los compañeros. Ese niño ya le costaba escribir en mayúscula. Y encima tiene que escribir en enlazada, es decir, tiene que analizar los fonemas, tiene que escribir, tiene que acordarse de los giros. Para mí considero que es mezclar 2 aprendizajes muy intensos a la vez. Entonces, yo podría enseñar a leer y a escribir, o sea, a leer en minúscula, en enlazada, en script. Normalmente en España tenemos tendencia a escribir en la enlazada por tradición, en la cursiva, la que enlazamos. Pero yo mezclar el aprendizaje de la escritura junto a la lectura simultáneamente me parece un coste cognitivo bastante importante. Yo hay niños que he visto leer, escribir así. ¿Por qué? Porque ya cuesta mucho. Es decir, escribir en mayúscula les cuesta una frase, pues imagínate encima a lo mejor. Pero aquí me da bastante reparo hablar porque yo soy profesor infantil y nunca he estado en una aula de primaria. Entonces no quiero dar aquí lecciones de... Pero yo lo que sí haría es primero, afianzar la escritura en mayúscula y cuando ese niño escribe en mayúscula y lee en mayúscula, pasar a la enlazada. Yo creo que sería, para mí sería el paso no más lógico, el paso que yo daría. Es más, podríamos hacer aprendizajes individualizados. El que ya lee y escribe muy bien en mayúscula, le enseño a leer en la enlazada. Voy a escribir en la enlazada. Pero claro, una clase de 28 alumnos, ¿es complicado? Sí. Yo, si pudiera... En primero de primaria les enseñaría a leer con la letra cualquiera, porque es cierto que al final aprenden a leer con la script, con la enlazada o con la mayúscula, pero dejaría la enlazada, la escritura a segundo. Eso es lo que yo defiendo. Por supuesto, sin haber pisado una aula de primaria y un poco por mi intuición, lo que yo considero que es lo que yo haría. Pero me da mucho reparo o intentar dar un consejo a profesores de primaria que llevan toda la vida ahí. Por tanto, esto es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, querido Víctor. De verdad, ha sido una jornada sumamente enriquecedora con muchísimos conocimientos. Queridos amigos, por favor, no se olviden reaccionar, poner comentarios, compartir el video para que lleguen muchas más personas y también no se olviden seguir a la página y darle me gusta, porque así como han visto este encuentro, todos los meses tenemos un encuentro internacional y todos los miércoles tenemos también miércoles de webinars gratuitos, además de un montón de actividades que desarrollamos en Mentor Educación para Todos. Para recordarles, por favor, queridos amigos, y estemos muy atentos sobre esto, en los grupos denominados PROC.lectura, vamos a enviar, una vez terminado el encuentro, el formulario de evaluación
¿sí? Es imprescindible hacer la evaluación y aprobarla para poder recibir el certificado. Entonces, ahorita en los chats, en los mensajes está anclado un link del grupo. Si usted no está en un grupo que diga PROC Lectura, por favor puede unirse en el link que está anclado en los comentarios en este momento en el Facebook, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta, vamos a enviar la evaluación y la evaluación va a estar abierta hasta mañana, sábado 4 de diciembre, a horas 23:59 hora de Bolivia. Por favor, corroborar con la hora de su país, ¿sí? Y el lunes 6 de diciembre, a horas 8 de la noche de Bolivia, vamos a enviar el link de descarga de los certificados, ¿sí? Por favor, para que estemos atentos y que no se nos olviden esos detalles que son súper importantes. Y ahora sí, antes de terminar, como siempre, le vamos a pedir a nuestro querido amigo Víctor Cerrudo que nos dé una última reflexión para todos nuestros amigos que nos están viendo de alrededor de 28 países. Pues nada, ha sido primero un placer haber estado con vosotros. Estoy viendo comentarios, la verdad es que estoy muy agradecido de todos ellos. Y yo lo que siempre, yo hay una frase que siempre digo que es, la lectura es un regalo. Vamos a intentar que no nos lo devuelva el niño. Es decir, la lectoescritura tiene que ser muy progresiva. Da la sensación, por lo menos la percepción que tengo yo en mi país, es que los niños de 6 años que pasan a primaria tienen que estar leyendo ya, incluso en un nivel sin silabeo. Es decir, como que en infantil tiene que ser el aprendizaje de la lectoescritura, cuando no es una etapa obligatoria en España y cuando realmente el aprendizaje de la lectoescritura debe empezar en primero de primaria y segundo de primaria. Lo que sí es importante es que en infantil sentemos las bases, es decir, esos prerequisitos yo los trabajo desde hace muchos años en infantil y te dan muchas informaciones y muchas señales de alarma de aquellos niños que van con desajustes. Pues si en 4 años ya empiezo a detectarlos, niños que si la vean mal, niños que no reconocen las vocales por mucho que las muestres o por mucho que las trabajes, eso indica que ese niño probablemente necesita un trabajo más individualizado. Por tanto, todo ese trabajo de base es lo que al final en primero de primaria va a explotar. Yo siempre digo que es como una semilla, vas echando agua y de pronto, ¡pum! Dice, ha aprendido a leer de un día para otro. No, es que lleva mucha base y mucho trabajo anterior. ¿Qué ocurre? Pues que a veces tendemos a acelerar mucho el proceso a mí lo que me interesa mucho es trabajar todos los aspectos de segmentación, de identificación, de manipulación. Y los niños que realmente conocen las letras y hacen esos procesos empiezan a leer y a escribir. Es cierto que hay otros que no, que les pasan a primaria con una base pues, más limitada, pero es cierto que es la etapa en la que yo considero que deben dar el salto, donde tiene que haber una educación más formal de la lectoescritura. Por tanto, yo creo que debemos frenar un poquito, yo como reflexión, incluso yo, porque yo hubo un momento que me contagié de esta vorágine, en 5 años tengo que salir leyendo y estoy agobiado. Y yo decidí pisar el freno y vamos a ver exactamente qué es lo que más influye, lo que la neurociencia o las investigaciones han demostrado. Y a mí me está funcionando. Es cierto que hay muchos niños que por mucho que trabajes el silabeo, no, pero eso es un indicador, o sea, no es un fallo que yo no haya enseñado bien, es que ese niño no silabea. ¿Por qué? Porque a lo mejor su segmentación silábica no aparece en el momento determinado, niños de 5 años y medio que no silabean, eso no es un fallo mío. Bueno, perdón, eso creo que no es un fallo mío, es que ese niño me está dando señales desde infantil de que necesito ayuda, que voy a entrar en primaria y probablemente me cueste 1 año, año y medio, 2 años leer y escribir, pero puedo empezar a intervenir desde infantil. O sea, por una parte es interventiva y por otra parte es preventiva. Es más, se ha demostrado que el trabajo en conciencia fonológica modifica las estructuras corticales de los niños disléxicos. ¿Cuándo? Mejor en 3 que en 4. ¿Cuándo? Mejor en 4 que en 5. ¿Cuándo? Mejor en 5 que en 6. Es más, cuanto más tarde empecemos a hacer el trabajo en conciencia fonológica, más indefensos van a estar estos niños con dislexia, con trastornos del desarrollo lector o similares. Y eso está demostrado. La neurociencia ha demostrado que al final los disléxicos que se trabaja la conciencia fonológica, en sus patrones cerebrales se asemejan o se van asemejando más a los de un niño con un desarrollo normalizado, que no me gusta decir normalizado, más ajustado y más progresivo en la lectoescritura. Por tanto, vamos a empezar a trabajar antes, pero sin necesidad de coger el lapicero, sin necesidad de hacer escrituras masivas de textos, sin necesidad de cartillas de lectura. Al final el niño va a dar el salto y sobre todo lo descubre, y en el momento que hay un descubrimiento el niño le encanta y el niño empieza a leer. ¿Por qué? Porque lo ha descubierto. Si les machacamos a leer desde muy pequeñitos a niños que no pueden o excesivos textos, pues va a evitarlo. Yo lo haría, desde luego. Si no se me da bien o voy y encima me obligan, pues al final probablemente me dedique a otro tipo de actividades. Muchísimas gracias, de verdad, Víctor, por el tiempo, por el cariño, por el entusiasmo con el que lo presentas.
Realmente es un muy lindo trabajo el que estás haciendo y estoy seguro que toda esta información también va a ayudar muchísimo a nuestros amigos y amigas que nos están viendo de los diferentes países. Resta darte un agradecimiento muy especial, Víctor, por el tiempo, por el Muchas apoyo gracias. que estás dando a la educación, sobre todo en América Latina. Tenemos también seguidores de España, en Alemania, en Polonia, que son generalmente latinos que viven por allá, pero la mayoría de nuestros públicos son de educación de América Latina, así que ten por seguro que has contribuido de gran manera a la educación de muchos países de América Latina y has entrado en los corazones, en las aulas y en las casas de muchos maestros y padres de familia de este tan lindo continente que tenemos. También queremos agradecerles a todos ustedes, queridos amigos, que estuvieron este tiempo conectados, por su compromiso, por su dedicación, por darle unos minutos o unas horas en realidad a aprender, a tener un poco más de conocimiento y que sabemos que lo que ustedes han visto ahora les va a ayudar para seguir mejorando la educación en sus respectivas aulas o con sus niños. Así que les mandamos un gran abrazo a todos ustedes, queridos amigos, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia Argentina, ¿no? Por España, Alemania, Polonia y muchos otros países que nos siguen. Y otro abrazo también muy especial, un abrazo virtual que esperamos pronto sea físico a nuestro querido amigo Víctor Cerrudo hasta España. Muchas gracias, te apreciamos y te queremos mucho, Víctor, y estamos seguros que Igualmente. vamos a tener, sí, y estamos seguros Muchos que vamos a años tener, más. Vamos a estar claro muchos que, años más. claro que sí, esa es la idea. Además, Bueno, se me está ocurriendo combinar de inversiones, de escritura en espejo, de un montón de cosas que podemos trabajar. tenemos un montón de temas para trabajar y de verdad, muchas gracias, Víctor, por ser parte de la familia Mentor. Te apreciamos mucho, te queremos mucho y te agradecemos mucho por este tiempo que nos has dado. Así que muchas gracias, queridos amigos. En un momento más mandamos la evaluación a los grupos y, como siempre decimos, no nos olvidemos que la educación es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Nos vemos muy prontito. Muchísimas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Gracias.